Algunos metales se encuentran en estado puro en la naturaleza, mientras que la gran mayoría están combinados con otros elementos, como por ejemplo el oxígeno, formando compuestos como los minerales. Para obtener materiales útiles es necesario depurarlos en un proceso de transformación que requiere de mucho calor. La fundición, proceso que mejoró ostensiblemente en el siglo XIX y que paulatinamente incorporó mejores y nuevos materiales a todo el quehacer humano. Se denomina acero a aquellos productos ferrosos cuyo porcentaje de carbono está comprendido entre el 0,05 y 1,7%. El acero es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátil y adaptable, ampliamente usado y a un precio relativamente bajo. El acero combina la resistencia y la trabajabilidad, lo que se le presta a fabricaciones diversas. Asimismo, sus propiedades pueden ser manejadas de acuerdo a las necesidades específicas mediante tratamientos con calor, trabajo mecánico o mediante aleaciones. El cobre es un material blando y dúctil de color rojo pardo brillante, excelente conductor de calor y de la electricidad. Este es un material de moderada abundancia en la corteza terrestre. Las aplicaciones del cobre son como el alambre, planchas de revestimientos, perfiles, tubos, canaletas, recipientes, envases. En realidad los edificios en estructura metálica son un sistema completo y la estructura es solo un sistema construido en perfiles metálicos para diferente trabajo, que hacen parte del sistema en forma de esqueleto diseñado para resistir las cargas permanentes y temporales en los edificios que planean los arquitectos. Tenemos dentro del grupo de cargas las cargas muertas, que pueden ser instalaciones, la mampostería, el cielo raso, el pavimento, entre otras. Por otro lado tenemos las cargas vivas, que no participan en el tema sísmico. Para muchos países de Latinoamérica en ocasiones tenemos una fracción de sobrecarga de uso que sí participa en el sismo, pero por lo general lo que sí participa del sismo es lo que está amarrado a la estructura, porque puede desarrollar inercia. Las cargas permanentes deben entenderse como las cargas muertas generadas por el peso propio del edificio, y las cargas temporales como las cargas vivas y axiales producidas por los muebles, personas, viento, agua, nieve, sismo y temperatura. Dentro del concepto anterior, la estructura metálica debe tener resistencia suficiente para atender todas las cargas, así como un efectivo sistema de amarre y arrastramiento que permita un trabajo eficaz en la vida del edificio. El zinc es un material que en la naturaleza no se encuentra en un estado puro, sino como sulfato, carbonato u óxido. Al depurarlo resulta un metal de color blanco azulado, de brillo intenso, que se pierde en la medida que se oxida. Es blando y maleable. Su depuración pasa por dos fases. Primero, por un proceso de flotación se logra eliminar los contaminantes hasta un 75% de pureza, para luego, por vía seca o húmeda, obtener un material de mayor pureza. La conexión puede ser entre dos vigas o entre una trave y una columna. La placa extrema se extiende más allá del patín superior de la trave a una distancia suficiente para permitir la colocación de los tornillos de alta resistencia en la zona de tensión. Conexión trave-columna con anillos exteriores.
En el diseño de conexiones trave-columna y entre otros miembros de sección transversal hueca, columnas circulares o cuadradas rectangulares deben tenerse en cuenta que sus perfiles suelen ser de paredes relativamente delgadas y que en general no se pueden rigidizar interiormente. Las colecciones suelen ser capaces de desarrollar la resistencia en flexión. Para reforzar una resistencia se deben utilizar placas exteriores, sin embargo el refuerzo no es factible. Proceso constructivo de la columna. La fuerza cortante pasa por la placa vertical de cortante adosada al alma de la viga. El diseño por carga vertical, la placa superior transmite la tensión y la inferior la comprensión. Cuando la predomina el efecto del sismo o viento y cambia el sentido del momento flexionante, una u otra placa puede trabajar en tensión y comprensión. Las estructuras metálicas cuentan con afinidad de ventajas respecto a otras formas de construcción. Así, algunas razones para elegir el acero son su magnífica relación resistencia-volumen, lo que consigue estructuras más ligeras que realizadas con otros materiales, la amplia gama de sus posibles aplicaciones, la posibilidad de disponer con muchas piezas estandarizadas, su fiable y su capacidad de dar forma a casi todos los deseos arquitectónicos. Las estructuras metálicas por su masa son más ligeras que la correspondiente en concreto. El peso propio es un punto muy importante en el cálculo de una estructura, ya que influye irremediablemente en la resistencia de la misma y los requerimientos de cimentación, por lo que no se duda que será más económica la estructura más ligera. Tienen la ventaja de ser desmontadas conservando sus perfiles originales que pueden volverse a utilizarse. Si se emplea además tornillos en sus conexiones, el desmontaje se hace con relativa facilidad y rapidez. En cambio, si analizamos las estructuras de concreto, estas no tienen valor de rescate. Demolerlas es destruirlas. Si acaso se rescata el armado de refuerzo, al ser enderezado pierde parte de su resistencia.